Si siempre hacemos lo mismo, siempre obtendremos el mismo resultado. Si para colmo es un resultado insuficiente, razón de más para cambiar. Esa fue la idea que me llevó a replantearme mi vida. Alguien me sugirió, ¿qué prefieres, un anillo falso o un anillo roto? El anillo falso es vivir de ilusiones. El anillo roto es conformarse con mediocridades aunque uno pueda alcanzar cotas más altas. Seguir viviendo una vida más soñada que real nos desconecta de la realidad. Lo que es. No obstante, nada nos obliga a renunciar a la ilusión por conquistar nuestros sueños. Solo hay que evitar confundir vivir con ilusiones y vivir de ilusiones. Reinventarse no es convertirse en otra persona, sino en transformar aquella que ya eres, partiendo de tu personalidad. ¿Con qué fortalezas, dones, talentos o habilidades cuentas? ¿Cuáles no has desarrollado aún? Cuando a uno le parece que lo ha perdido todo, también lo tiene todo por ganar. Entonces es cuando se impone el nuevo rumbo que queremos imprimir a nuestra vida. Eso sí, toda transformación empieza por la aceptación de quién eres y del momento por el que estás pasando. Así reza, querer es poder en esta sección de reinventarse en momentos de crisis, ya sea personal o una crisis colectiva. Pero recuerden estas últimas palabras o estos últimos planteamientos. Debemos partir de la aceptación de quiénes somos y en el momento en que estamos pasando. Pero ¿sabes tú realmente a estas alturas quién eres? ¿Te conoces lo suficiente para identificar cuáles son tus dones, tus talentos, tus habilidades, lo que tienes a tu favor? ¿Conoces además tus desafíos, esos temas pendientes por trascender, esos puntos que pudieran ser tus puntos débiles? Pues es una de las invitaciones primordiales que te hago desde acá, desde Aprendiendo a Vivir 8, el autoconocimiento. Si no nos conocemos, ¿cómo podemos saber con qué recursos contamos? Si no nos conocemos, ¿cómo podemos saber cuáles son los desafíos? Decíamos en la nota anterior que la mayor crisis se puede convertir en nuestra mayor oportunidad y hacíamos referencia a que eso sucede dentro de nosotros, no en el contexto, en el entorno, en el espacio donde estemos desarrollándonos. Eso que pasa en nuestro entorno es coyuntural. Por mucho tiempo que esté suscitándose esa situación, es coyuntural. Pero lo que está dentro de nosotros lo vamos a determinar nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esos desafíos? ¿Qué vamos a hacer con esos temas pendientes? ¿Cómo reinventarme si me desconozco? Entonces ese es nuestro primer objetivo, nuestro primer paso. Sumar cada día al autoconocimiento, a la autosanación, a los momentos de trascendencia. Y además reconocer qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que está sucediendo, me afecta nada más a mí, afecta a otras personas. Por ejemplo, el confinamiento ahorita afecta a millones de personas. No es una situación que tú estás atravesando solo o sola. Estar consciente de esto nos ayuda a centrarnos. Y centrarnos nos ayuda a ubicarnos, recuerdan, en el adulto consciente, no en la víctima ni en el perpetrador. Para iniciar un proceso de reinvención, entonces tenemos que conocernos y estar conscientes de dónde estamos parados. Además, debemos empezar a hacer cosas diferentes, porque si seguimos haciendo las cosas de una misma manera, es muy probable que obtengamos los mismos resultados. Si en toda esta cuarentena has tenido una dinámica y a esta altura te sientes incómodo, aburrido, ¿qué tal si empiezas a despertar a otra hora? ¿Qué tal si empiezas a buscar dentro de ti cuáles son tus pasiones, cuáles son tus talentos y te propones a experimentarlo un día y al otro día y al siguiente día? ¿Qué tal si te atreves a salir de esa dinámica que has tenido hasta el sol de hoy?
Yo te invito a que revises tus talentos. Si te gusta pintar, si te gusta dibujar, cantar, componer, escribir, leer, estudiar algún tema de tu interés. Si tienes acceso a la internet, tienes acceso también a un montón de información. Tal vez la clave para reinventarte parte de allí, de esa reinvención de adentro hacia afuera. Cómo aspirar reinventarnos económicamente o en nuestro negocio o a nivel familiar cuando no hemos sido capaces de hacernos de las herramientas que ya sabemos que es el autoconocimiento y el estar consciente en el contexto o el entorno donde nos estamos desarrollando y cambiar hábitos en nosotros. Ese es uno de los desafíos tal vez más grandes, aunque suene sencillo. Si damos esos primeros pasos, tendremos cada día más mayor fuerza, mayor voluntad para poder emprender y reinventarnos en otras áreas de nuestras vidas. Es muy común que cuando empezamos a reinventarnos o a revisar qué puedo hacer de nuevo, cómo puedo mejorar en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi tema laboral, en la parte productiva, es que nos justifiquemos en el contexto, en el entorno. No tomo esta decisión porque ahorita la situación país está complicada, ahorita no es el momento y nos sobran excusas, siempre colocando la justificación en el entorno. Rara vez vamos a hablar de nuestras propias actitudes y aptitudes. Xavier comenta algo aquí que a mí me encantó porque yo soy partidaria de esta afirmación. Nunca empezamos desde cero, jamás. Así nos mudemos, así cambiemos de trabajo, así estemos expuestos a una situación económica crítica. Nunca vamos a empezar desde cero porque tenemos la experiencia, tenemos la vivencia, tenemos todo eso que anteriormente pudimos experimentar, que si lo hacemos, lo tenemos presente, lo podemos hacer como una buena herramienta para afrontar los desafíos que están por venir. En los procesos de reinvención, pues no estamos ajenos a la interrelación. Cuando estamos reinventándonos, vamos a encontrar personas que nos apoyen, que nos den ánimo, pero también van a existir personas que tal vez contribuyan con las excusas o siembren miedo y te vas a atrever a dejar tu trabajo en esta situación en que está justamente el país. Tú no haría eso. Pueden ser comentarios que lleguen a tu vida justo cuando te has decidido a dar ese gran paso para reinventarte. Es importante tener presente esto, porque esto nos invita a que cuidemos nuestro estado emocional. El autor comenta que en los momentos de crisis hay 3 aspectos que convienen evitar: el contagio emocional, el victimismo y la impotencia o indefensión aprendida. El contagio emocional se produce cuando perdemos toda capacidad crítica, es decir, la facultad de cuestionar la información que nos llega, de distanciarnos un poco de la situación para observarla de forma más ecuánime. Nos protegemos del contagio cuando decidimos no estar todo el día escuchando la misma cantinela. Si en el trabajo, en la calle, con los amigos, en la casa, en los medios de comunicación solo se habla de un tema, al final acabas completamente asfixiado por la situación. Los contagios se basan en la asunción de creencias a las que se les da valor de verdad. Ninguna creencia tiene esa propiedad. Solo valen para uno mismo. En cambio, si tiende a la generalización, a la distorsión y a la omisión de datos o información. Estas situaciones convienen preguntar, ¿cómo lo sabes? Así nos daremos cuenta de cuáles son las fuentes de esa persona y la credibilidad que merece, menciona Xavier en su libro. Es sumamente importante cuidarnos emocionalmente y en los momentos de crisis, ya sea personal o colectiva, como ya lo he mencionado, va a sobrar esta tendencia de los contagios emocionales.
Recuerden que esto no solo aplica hacia mí, sino también de mí hacia los otros. ¿Qué tipo de información estoy promoviendo? ¿Qué tipo de información estoy compartiendo? ¿De dónde estoy tomando esa información y con qué, derecho estoy contagiando o intentando contagiar a los demás? Si no tenemos una fuente oficial ya a nivel, de noticia, no nos hagamos portavoces de información que no tiene sustento, porque estaremos siendo cómplices entonces de un contagio emocional que en vez de ayudar a elevar nuestra vibración, nuestra estabilidad emocional, pues nos vamos a ser cómplices de un contagio emocional, lo que implican bloqueos a nivel del inconsciente colectivo. En el próximo podcast vamos a estar conversando sobre el victimismo y la impotencia o indefensión aprendida y cómo influye estos aspectos en nuestros procesos de reinvención dentro de las crisis. El victimismo es el preámbulo para la indefensión aprendida, es decir, para la impotencia. Estos son los dos aspectos que vamos a compartir en este podcast. Quiero comenzar dándole mi mirada sobre el victimismo. En varias ocasiones le he comentado el tema de los estados del ser, cuando les he invitado a que estemos centrados desde el adulto consciente, desde el adulto empoderado, para poder evaluar y asumir las consecuencias y llevar nuestra vida como lo que somos. Pero también les he mencionado que podemos estar situados en los zapatos del perpetrador o en los zapatos de la víctima. Cuando nos calzamos con los zapatos de la víctima es muy probable que tengamos una actitud de pobrecito de mí, sobre todo de queja. Es una clave fundamental. Cuando no podemos identificar en el diario vivir, en la dinámica y mucho más en una crisis, cuáles son las posibles salidas, cuáles son los aspectos positivos de lo que estamos viviendo, tener la apertura para mirar, identificar cuál es el aprendizaje, sino que más bien me centro en qué horrible esto que está pasando, a mí siempre me pasa esto difícil, todo es complicado, todo es complejo, a mí siempre me pasan cosas malas, siempre me traicionan. Cuando sacamos esa retahíla de comentarios adosados al pobrecito de mí, ahí estamos vibrando desde la víctima. Cuando caemos en uno de estos roles, podemos entrar en un triángulo vicioso, podemos entrar en una dinámica viciosa porque en algún momento somos la víctima, pero en otro podemos pasar a ser el victimario. Por ende nos va a llevar a tener una actitud donde pudiéramos atacar o precisar a las demás personas que nos rodean para que jueguen el papel de víctima. El otro rol que existe dentro de ese triángulo vicioso es el del salvador. Y en una de esas tres bases nos podemos rotar en la dinámica de vida. Sin embargo, aquí, haciendo referencia a lo que estoy leyendo en el libro de Xavier Witz, Querer es Poder, el victimismo, como él menciona acá, es un preámbulo para la indefensión, para la impotencia, para vibrar desde la impotencia, que es otro de los aspectos que él mencionaba que es importante evitar. Recuerdan, contagio emocional, victimismo e impotencia o indefensión aprendida. Al ser víctima, al pobrecito de mí, quiere decir que estoy en desventaja. Si esa es la mirada que tengo de mi persona, ya sea a diario o en un momento de crisis, entonces, ¿cómo me estoy viendo? Me estoy viendo desarmado, sin herramientas, sin capacidades, sin dones, sin talentos. Estás indefenso, estás vulnerable. No solo a las circunstancias, sino a las personas y sobre todo de ti mismo, de todo eso que ronda en tu mente, en cada uno de esos programas mentales que pueden repetirse y pueden repetirse durante tanto tiempo que se hacen automáticos. No es necesario que tú des pie a pensar sobre esa debilidad o esa supuesta debilidad que tienes para que entre en acción los efectos que tiene este programa mental sobre tu vida. Ahora, a lo largo de esta sección también él menciona qué pudiéramos hacer y él nos invita a practicar el mindfulness. Acá la mirada o la intención de esta práctica es vivir desde la conciencia plena. Otra de las herramientas que puedo sumar
partiendo de lo último que mencionábamos, de los programas mentales, trabajar con el pensamiento creativo. Decíamos lo importante que es el autoconocimiento. Si nosotros sabemos la capacidad que tenemos como humanos, como que tiene nuestro cerebro, nuestro cerebro triuno, la capacidad que tiene, podemos aprovechar nuestro potencial creativo para crear nuevas realidades, para reprogramarnos. Vivir desde la conciencia, vivir consciente, conectado con tu ser, te va a permitir identificar cuando estás enganchado con un programa mental, con una tendencia de pensamientos negativos, tal vez con una idea, con una creencia. Y es allí donde podemos aprovechar el tema del autoconocimiento. Al estar consciente, el poder creativo que tenemos desde nuestro cerebro, desde nuestra intención, desde nuestra energía, podemos recodificarnos, ¿sí? Tal cual, suena como una computadora, pero podemos pasar el antivirus para identificar la existencia de alguna creencia limitante y podemos depurarla, podemos trabajar con afirmaciones que nos refuercen esa que si queremos, esa intención que queremos. Si siento que no tengo poder, que soy pobre de mí, que siempre me pasa esto, puedo crear una afirmación donde yo me sienta empoderado, donde yo me repita, donde yo empiece a repetir de manera consciente que soy un ser profundamente amoroso, poderoso, que soy suficiente. Porque aunque no lo creas, has estado por años repitiéndote que no puedes. Tal vez no consciente, tal vez de una manera, digamos, bajo perfil, tal vez de una manera indirecta, pero lo has estado repitiendo tantas veces que se instaló como un programa automático en tu mente. Hay un kit de motivación anticrisis que menciona el autor, el cual a quienes puedan acceder al libro, pues se lo recomiendo, se encuentra en la página 31 y 32. Son recomendaciones. Una mirada general que puedo compartir es que cuando estamos en momento de crisis es primordial no rechazar, esta es mi mirada, no rechazar lo que estamos experimentando, porque el rechazo pues va a crear persistencia en lo que estamos viviendo, lo que nosotros llamamos emociones, estar dispuesto a experimentarla, a conectar con esa emoción o con esa energía y tener la apertura dependiendo del estado anímico, porque es un vaivén, es un sub y baja, donde podamos en los mejores momentos pues detenernos, ya lo he mencionado, y mirar cuáles son las enseñanzas, por qué estoy pasando por esto, para qué estoy pasando por esto, qué puedo aprovechar. Mirar eso, recordar los dones, los talentos, las potencialidades que existen en mí y que me van a ayudar a situarme en una realidad para tomar decisiones en pro de superar esta situación de crisis que podamos tener. Cuidar el lenguaje que utilizamos, revisar nuestras creencias, ser conscientes del lenguaje que estamos utilizando, ser más flexible a nivel mental, no quedarnos enganchados en esos pensamientos trágicos, salir de los círculos de preocupación, no conectarnos con conversaciones que consideremos que nos puedan contagiar emocionalmente, revisar los objetivos que tenemos y replantearlos según la situación actual, abrirse, tener esa apertura a nuevos aprendizajes, mostrarnos activos, mejorar nuestra actitud, tener perseverancia, enfocarnos en lo que queremos y no en lo que tenemos. Tal vez buscar ese apoyo, ya sea en un terapeuta o en personas que consideremos que nos puedan dar apoyo, y tener la capacidad de pedir la ayuda también es muy importante. Saber y estar consciente que existe vida más allá de la crisis. Son parte de las recomendaciones y de los aspectos que él menciona para emprender, para afrontar una situación de crisis en nuestra vida.